Bueno, la primera gran tesis, digamos, en su obra, cuando aborda la relación del capitalismo y la esclavitud, recordemos que Eric Williams hace su trabajo doctoral y su tema central y que marca su producción intelectual es mostrar la relación entre el capitalismo y la esclavitud y el papel que jugó ahí Gran Bretaña, el imperio británico en tanto tal, eh, en el desarrollo de la esclavización. Entonces, la primera gran tesis es que la esclavitud se termina por cuestiones económicas y no políticas. Claro, uno hoy diría, pues obvio, sí, sí, estamos hablando de los años 40, donde la tesis hegemónica que intentaba lavarle la cara a los colonizadores y a las potencias coloniales era que ellos un día dijeron, ¿saben qué? Terminamos la esclavitud porque ahora queremos ser mejores personas. Y entonces un día, oh sí, mariposas van, mariposas vienen, nosotros quitamos la esclavitud porque somos gente muy buena, los esclavizadores. Williams, un poco estoy ridiculizando esta tesis como se habrán dado cuenta, porque me parece que es además violenta, ha sido muy violenta. Yo la trato de representar así un poco para hacerlo jocoso, pero también un poco sarcástico. Pero es una tesis que ha calado y que todavía cala hoy en el sentido común de muchas personas, que un día la esclavitud se terminó por cuestiones o políticas o morales. No, y Williams dice no. En realidad ustedes, Imperio Británico, terminaron un día la esclavitud y sus empresas criminales de esclavización porque ya no eran rentables y porque se necesitaba construir otro modelo y otro sistema económico, incluso mundial, eh, y convenía más que esos cuerpos que todavía siguen siendo racializados fuesen libres y no esclavos. Entonces hay razones económicas, va a decir Williams en su tesis, en sus investigaciones, hay razones económicas que determinaron la abolición de la esclavitud. No fueron razones ni políticas ni morales. Bien, la segunda gran tesis de Williams es que la esclavitud es el presupuesto indispensable de la revolución industrial en Gran Bretaña. En esto trata de seguir pues las enseñanzas de James, eh, otro gran escritor negro, pensador negro, que habla de los jacobinos negros para el caso francés. Bien, pero acá el tema es este. Ustedes recuerden que muchas teóricas y teóricos ponen como presupuesto indispensable del capitalismo, ¿sí? Eh, la revolución industrial, ¿cierto? La invención de las máquinas a vapor, etcétera. Bien, para algunos funciona eso. Alguien del campo más de colonial, más radical, diría, no, el capitalismo nace con la colonia en el siglo XV, siglo XVI. Otros teóricos les van a decir, no, nace en el siglo XIX, en los 1800, con la revolución industrial a vapor en Gran Bretaña, etcétera, época en la cual Marx, por ejemplo, es testigo de toda esa producción maquínica, etcétera, industrial que nace, y es ante eso que Marx se posiciona y critica al naciente capitalismo, bueno, etcétera. Ahí tienen ustedes dos posibilidades de pensar el origen del capitalismo. Williams dice, parándose en esta última posición de que el capitalismo nace en el siglo XIX con la revolución industrial, y todos los procesos que subyacen de ahí, va a decir que ese movimiento de revolución industrial, o sea, llegar a ese nivel de una revolución ya industrial en tanto tal, y la expansión luego de un sistema mundial, es posible por el acumulado de riqueza, por el acumulado laboral, diríamos en términos marxistas, por el plusvalor que en todos los sentidos eh, hereda esa revolución de la esclavitud y de la esclavización. En términos económicos, por el capital acumulado; en términos culturales, por los robos que las colonias hicieron de esas otras culturas colonizadas; en términos subjetivos, psíquicos, por la inferiorización que esa colonización logró hacer de los colonizados, y hacerlas hombres y mujeres
inútiles en tanto dependientes de su amo o de su patrón, y entonces crear una subjetividad de ese obrero sumiso y superexplotado que se conforma con un salario miserable hasta morir prácticamente o de inanición o por ser mal pago o por superexplotación, que es parte de la gran crítica que en ese momento está haciendo y consignando Marx en sus manuscritos y en sus análisis. Bueno, Williams dice que la revolución industrial logre eso, lo hace porque la esclavitud y la esclavización le da todo ese plus valor, o sea, ese valor plus que está además en todas esas dimensiones, y eso hace que se salte, que algunos llaman salto cualitativo, que no es mágico, es una cuestión de relaciones de poder donde se van agenciando distintos elementos hasta que se construye un momento histórico que es el de la revolución industrial, pero repito, va a decir Williams, por ese acumulado de la esclavización. Dos puntos, conclusión, dos puntos de esta segunda tesis. Repito, para William entonces la revolución industrial en Gran Bretaña es posible por esa historia y por ese periodo de esclavización previo que hizo Gran Bretaña en sus colonias y sigue haciendo todavía en el siglo XIX. Bien. 3. Esta obra de Williams muestra redes minuciosas de cómo funcionó el capitalismo británico con la industria esclavista. Eso es bien interesante y eso le mereció a Williams en plena Oxford discusiones muy fuertes, por lo que ya hemos dicho, digamos, está disputando estas cuestiones, estos temas, mejor dicho, está removiendo, escarbando la historia y resituándola, criticándola en el corazón de la producción de esa historia que es la academia hegemónica. Entonces Williams va a decir, por ejemplo, lo que pasa es que el capitalismo británico no se entiende sin la industria esclavista. Les va a decir así de frente allá en Oxford, ¿no? Lo que ustedes tienen hoy y su desarrollo de primer mundo, llamemos así hoy con términos nuestros en este momento, todo ese desarrollo que ustedes tienen, todo ese sistema de explotación industrial, tecnológico, técnico, etc., no se entiende sin el esclavismo. Entonces no traten de lavarse la cara, diríamos utilizando de manera burda, lo digo yo con mis palabras, un poco lo que siento quiso decirles Williams. No se laven la cara, señores, que su dichoso sistema capitalista tiene sangre en las manos, tiene sangre en su lógica y en su espíritu, y esa sangre es de millones de mujeres y hombres negros y negras que fueron arrancados de sus tierras para ponerlos a trabajar en plantaciones, en modelos de explotación esclavistas en sus colonias. Bien. 4. Eso significa entonces que la revolución industrial es deudora del esclavismo, ¿no? Y sus avances científicos también. Y en eso Williams también, en ese detalle minucioso que plantea entre capitalismo y esclavización, no solo revisa lo económico, revisa también lo cultural, lo científico, la producción de conocimientos. Entonces él va a decir, lo que pasa es que la colonización fue tan brutal y duró tanto tiempo que no solo se explotó materialmente a estas mujeres y hombres esclavizados, sino que además se les robó sus producciones culturales, sus lenguas, sus cosmovisiones, sus formas de entender y ver la vida y sus conocimientos ancestrales, que para William es claro en los detalles, en los análisis que hace, diciendo que parte de la técnica que se utiliza, por ejemplo, en el capitalismo, en invenciones científicas, incluso médicas, son robos, hoy diríamos extractivismo epistémico, son robos epistémicos de conocimiento de esas culturas esclavizadas, bien, que fueron esclavizadas. Quinto, Eric Williams hace entonces una cartografía minuciosa de la industria esclavista y cómo esta posibilitó el desarrollo mercantil de Gran Bretaña. Sexto, una de sus conclusiones es que Gran
Gran Bretaña no puede entenderse entonces sin la esclavitud. Y esto hace parte de su historia. Y uno diría, ajá, sí, hoy lo decimos así, ¿no? Y sin embargo lo decimos acá, porque en el sentido común, y si vos vas allá, todavía te discuten estas cosas. Pero hay una aceptación mayor. Pero estamos hablando de los años 40, en un contexto posguerra mundial, fascismo efervesciente, eh, supremacía blanca, racismo biológico puro y duro frente a luchas anticoloniales, eh, los imperios queriendo volver a sus colonias. Estamos hablando de todo ese contexto y Williams está allá en el corazón de eso, planteando esto. Entonces, es una conclusión temeraria, ¿no? Que Gran Bretaña no pueda comprender su historia sin la esclavitud. Bien, séptimo. La historia de la esclavitud en el Caribe es la historia de la mercantilización. Y cuando cae este modelo, cae la esclavitud. Y ahí habla concretamente de lo siguiente. Ustedes recuerden que, y ahí está el trabajo de uno de los grandes teóricos de ese momento, que lo planteó. Hay otras, por supuesto, y otros, pero por nombrar alguna referencia a Trulot, que hace todo un estudio muy interesante del modelo económico de la plantación, ¿cierto? Que fue un modelo económico que se impuso concretamente en el Caribe, ¿cierto? Recuerden ustedes, esto es importante, que el Caribe en la época colonial fue una suerte de Mediterráneo, ¿cierto? Fue un lugar en donde se trianguló, se comenzó un mercado mundo transatlántico y hace parte de una triangulación fundamental entre Europa, así, Europa, África y el Caribe. Ahí ven el triángulo, ¿no? Europa, África y el Caribe y Europa. Ahí está el triángulo, ¿no? Los europeos en su empresa colonial bajaban a África por razones que nos excederían al tiempo, pero también hay trabajos que si les interesa podríamos recomendarles. Los europeos, portugueses, españoles bajan al África, a ciertos lugares del África, a ciertos países, se aprovechan de las guerras étnicas que hay allí, etcétera, compran esclavos o intercambian mercancías también por esclavos y vienen al Caribe. Y el Caribe es una macrozona, como una plantación gigante en donde traen a estos esclavos, a estas personas esclavizadas, hombres y mujeres, niños, los que sobreviven, por supuesto, a los viajes transatlánticos que fueron terribles, y ahí los ponen a trabajar. Ese modelo económico, que hoy está muy desarrollado teóricamente por pensadoras y pensadores negros del Caribe, es lo que hoy se conoce en la teoría crítica como el modelo de la plantación, ahí en el Caribe, ¿sí? Modelo que se basaba en una superexplotación y donde se producen materias primas, se producen granos como el café, ¿sí? Se producen frutas, se produce té, etcétera, que van a venderse, a mercantilizarse y a consumirse en este mundo colonial que es Europa. Entonces ahí está el triángulo. Comprar es mano de obra, que se esclaviza, negras y negros, ya inferiorizados teóricamente por la raza, que se traen al Caribe una plantación gigante, pensémoslo así, de donde se extrae la materia prima y demás producción, tabaco entre otras, arroz, en fin, que después se va a llevar a la metrópoli del primer mundo y se va a mercantilizar ahí. ¿Sí? Ahí está el triángulo, ¿no? Bien. Eric Williams va a decir entonces que ¿qué le aportó el Caribe a la construcción del sistema mundo capitalista? Este periodo de mercantilización. O sea, el capitalismo aprendió a hacer un mercado global y mundial a partir de las construcciones económicas o de la producción, superexplotación económica esclavizada de la mercantilización del Caribe y de las especies que se producían en el Caribe. ¿Sí?
Esto es bien interesante. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que para Williams la esclavitud en el Caribe se termina de vuelta, no por razones tampoco eh, morales, políticas y demás, sino que cuando este sistema económico, esta triangulación entra en crisis, que tiene como modelo económico fundamental a la plantación, y entra en crisis por diversas razones, de muchas procedencias, por desgaste, por discusiones políticas, por procesos emancipatorios de estos mismos esclavizados y esclavizadas, etc. Pero en fin, ese modelo económico entra en crisis, entonces él dice, ahí es que cae la esclavitud. Entonces de vuelta, para Williams también la esclavitud en el Caribe es simplemente una, dijéramos así, una, un cambio de fase de un modelo económico mundial que pasa de la plantación al capitalismo y que ya no le sirve más la esclavitud, sino que le conviene más que hombres y mujeres sean entre comillas libres para de otra forma ser explotados. Eso es como un salto cualitativo que hace de la plantación al capitalismo y que lo explica Williams. Entonces ahí ya la esclavitud no es más rentable, mejor dicho. Ese sistema económico ya mundial, transatlántico y ya mundial, necesita que se cambie esa esclavitud por otra forma de explotación que tenga mujeres y hombres, entre comillas, libres para que puedan producir más y mejor. Entonces ahí, dice William, es que cae la esclavitud por razones económicas y desgaste de ese modelo de la plantación. Bien, 8. Para William entonces la esclavitud es funcional al sistema de plantación, lo que les acabo de decir, y el cambio en el modelo económico tiene que ver con las condiciones de los trabajadores. Y ya hablamos suficiente. Era más rentable entonces un trabajador libre que un esclavizado y una esclavizada. Bien. 9. Esto es bien interesante y hace parte también de los estudios que se hacen en las Antillas en este momento, desde la perspectiva crítica sobre el periodo de la esclavización, y es que la esclavitud no solo fue de negros africanos en el Caribe. Hoy hay estudios muy interesantes que muestran cómo hubo incluso europeos desterrados, europeos pobres y no europeos. En el Caribe habían chinos, por ejemplo, y gente del Oriente, que también sufrieron, digamos, o fueron esclavizados y esclavizadas. Pero, ¿qué pasó? Ninguno era tan rentable en la esclavización como el negro africano y la negra africana. Entonces, ¿habían otras esclavitudes? Sí. ¿Otras culturas fueron esclavizadas? Sí. Pero era, por ejemplo, esto lo va a desarrollar Williams en su trabajo, era muy difícil para un europeo esclavizar hasta la superexplotación, incluso que perdiera la vida, a un compatriota suyo que era igual así fenotípicamente, blanco, rubio. Era muy difícil oprimirlo hasta desaparecer, que oprimir a una persona que fenotípicamente fuera diferente y por esa diferencia se pudiese construir un tipo de inferiorización que justificara esa superexplotación. Entonces entre europeos era muy difícil, aun cuando el otro era pobre y el otro rico, que el rico, aunque el otro fuese esclavo o trabajase en condiciones de esclavitud, fuera esclavizado hasta la muerte. Lo mismo pasaba con los orientales. Entonces, porque algunos, digo esto porque se van a encontrar muchos que dicen, pero la esclavitud además no solo eran de africanos en el Caribe. Y sí, es cierto, pero ninguno fue tan súper explotado hasta la muerte y en las condiciones de inhumanidad como a la negra y al negro africano, ¿no? Por estas razones que ya acabo de decir. Bien,
eran hasta 3 veces más productivos los negros africanos esclavizados y negras africanas esclavizadas ilegalmente, que además eran traídos ilegalmente y explotados. Además ilegalmente, y eso no es un tema menor, ¿no? No se pagaban, entre comillas, impuestos, rentas, había todo un tráfico ilegal, etcétera, que hacía que saliera mucho más rentable esa mano de obra. Bien, entonces el racismo para William es heredado de una cuestión de producción económica, productiva, y no tanto de cuestiones culturales, ¿no? Y por último, su obra, la obra de Williams, es una obra rompehielo para comprender el sistema productivo moderno en el Caribe y sus problemas actuales, ¿no? Esto que parece hoy, entre comillas, como normal, dentro de la perspectiva crítica, o que se habla muy en ciertos términos normalizados, no es tan así, eh, porque hoy, digamos, o sea, porque Williams planteaba esto en los 40, mejor dicho, ¿sí? A mitad del siglo XX. Y eso hace que su obra sea pionera en romper esos temas tabúes, y más que temas tabúes, que su obra fuese una punta de lanza contra la construcción teórica blanca del norte colonial que quería lavarse la cara justificando su modelo de esclavización como algo del pasado, que fue una equivocación y no fue tan grande, y que ahora ellos son otra cosa. Pues Williams, por todo lo que acabamos de decir, claramente va a demostrar que no es así, no fue así, y que no puede disociarse la génesis y el desarrollo del modelo capitalista sin sus bases en el modelo de la esclavitud. Ambos son como monedas de una, perdón, caras de una misma moneda, pero finalmente una misma moneda, ¿no? Aunque cada cara sea diferente y tenga sus matices, ¿sí? Están constituidos por la misma, vamos a decirlo en términos filosóficos, están constituidos por su, por una misma sustancia, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta acá, 22 minutos, es mucho, pero creo que es muy importante estos temas. Nada, accedan al material cuando quieran, cuando puedan. Acuérdense que es una clase extendida en el tiempo. Pueden ver los videos de a poco y profundizar en el tema. Bueno, nos vemos.